¿Qué tal? Muy buenas tardes. Porque ahorita viernes en la tarde ya deben de estar cansados y prometo ser breve, pero dejarles una buena reflexión. Yo creo que estos 2 días seguramente hay muchas piezas de información que han estado viendo y sí quiero decirles que el reto que tenemos para gobernabilidad en un planeta que está cambiando, pero que fue diseñado en un pasado que no tiene que ver nada con el presente y el futuro que vamos a vivir, es difícil. Y a pesar de todos los esfuerzos maravillosos que a veces estamos haciendo, las cosas no suceden y vivimos en un mundo de inmediatez en donde prácticamente el ser humano no está encontrando inclusive el propio sentido de proyecto de sus vidas y busca quejarse de todo, porque al final es un mundo de gran cambio. Entonces, pero principalmente el cambio se debe porque estamos en una sociedad hiperconectada. Prácticamente tenemos toda la información en línea y esto se desarrolló prácticamente en los últimos 10, 20 años, bueno, 25 años con la aparición de Internet. Nosotros construimos un planeta de un mundo físico en donde construimos fronteras y por eso ustedes ven que pues, lo más importante en sus momentos fueron los ejércitos y ven cómo los territorios era lo más valioso y era la tierra y esto después se configuró en países y después los países se unieron para tener escalas y después los municipios y estamos fragmentados en pura pedacería y eso pues al ser humano no le interesa. El ser humano quiere los mismos servicios de la calidad que ve en Europa y los servicios médicos acá, porque al final lo ve y él dice, bueno, ¿y qué diferencia hay para que unos tengan unas cosas y otros no? Y a diferencia de antes que teníamos unas fronteras relativamente cerradas, México decidió hace 70 años decidir por un modelo de economía cerrada, paternalista, proteccionista. Otros decidieron irse por un modelo abierto y otros decidieron por el modelo comunista. Al final todos los modelos tienen defectos, pero pareciera que el modelo capitalista abierto, de economía abierta, fue el que jaló y México decidió reconocer ese fracaso y abrirse hace 20 años. Pero nuestra cultura es una cultura cerrada, todavía de mentalidad cerrada, a pesar de que declaremos lo demás. Y lo que nos está pasando en este mundo es que apenas comenzó la conectividad. Fíjense lo que estoy diciendo. Hoy prácticamente son 7 billones de seres humanos los que hay en este planeta, en la Tierra, y 5 billones están conectados. Y yo no llamo celular porque cada día el celular como concepto de hablar, estamos conectados por esos aparatitos. Pero lo que va a suceder en los próximos 5 a 10 años es que va a haber 50 billones de conectores Wi-Fi, de una otra forma, conectores de Internet en este planeta. O dicho de otra forma, va a haber unos 6, 7 por habitante. Y no es que traigan ustedes 7 aparatos, sino que se van a conectar todas las máquinas, las ciudades, los equipos, los semáforos. Entonces, todo ese mundo físico que ustedes conocen de tener que trasladarse de un lado a otro para hacer cosas va a desaparecer porque es una forma terriblemente ineficiente de usar el tiempo del ser humano. Y ustedes se darán cuenta en algunos años que nos van a decir nuestros nietos, oye, ¿de veras ustedes tenían que ir al doctor y hacer una cita y después tomar el coche y entrar a un estacionamiento y esperar media hora y 1 hora con el médico y de veras le pagaban lo que le pagan? Porque en realidad toda esa información va a estar del cuerpo conectada en alguna forma. Un médico que en un teléfono en 5 o 10 minutos les va a decir, inclusive a lo mejor ni el médico, sino que va a haber un autodiagnóstico y decirles alarma, ahí sí tienes que ir a un lado, y si no, pues nomás traes una gripita y cúrate de esta forma. Y por eso ustedes están oyendo que viene el Internet de las cosas y los sistemas de seguridad que hoy son un gran problema, pues la realidad es que las ciudades van a estar vigiladas
Y si ustedes van a muchos de los países que están muy adelante porque se decidieron economías abiertas, uno de ellos que estuve yo hace un año en Singapur, me llamó mucho la atención porque es el país más seguro, con más disciplina, pero no ves tú a ningún elemento de seguridad. Iba yo en un taxi y de repente se paró el taxi, me llevó al aeropuerto y le dije ¿por qué? Y tomó una foto. Tomó una foto de un ciudadano que estaba mal estacionado y inmediatamente lo mandó y no sé si se le levantó una infracción, qué, pero son los ciudadanos los mismos y es un país con prácticamente no ves nada de inseguridad. Estaba yo con el embajador comiendo y me dijo, traigo un problema muy serio, tenemos a un mexicano en la cárcel porque estuvo en una fiesta, en un bar social y le dio una nalgada a una muchacha, accidental, no accidental, y esto es gravísimo aquí, está en la cárcel y no lo puedo sacar, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de culturas que a través de los años predicen el comportamiento. El problema es que nosotros tuvimos una cultura durante muchos años y es lo que no nos deja avanzar porque predicen son lo que le llamamos los paradigmas. Y a pesar de que Albert Einstein nos decía, fíjense, ya hace 60 años nos decía que los imperios no son los que tengan la tierra o el espacio, sino los imperios del conocimiento, hoy no lo estamos entendiendo en México. Nuestra agenda sigue siendo una agenda territorial, a pesar de que los países que están revolucionando no son los que producen y manufacturan nada, prácticamente son las economías que están desarrollando el conocimiento. Y una de las cosas también que nos pasó es que ese pasado que nosotros creamos de mundo físico nos hizo dividirnos en pedacitos, pero sucedía en las empresas, el departamento de ventas, el de producción, la zona de ventas de Guadalajara, pues nos dividimos en pedazos y eso al final pues nos hace muy complicado comunicarnos. Ahora imagínense a nivel gobierno la fragmentación que hay de una organización que para poder realmente gestionar, el último que gestiona es un municipio, pues la realidad es que lo dejan en una posición muy débil, porque en realidad la organización debía partir de que el ciudadano es el último beneficiario y todas las decisiones debían ser tomadas en función del beneficio del ciudadano y el que está en contacto con él pues es el municipio y por lo tanto todos los que estamos atrás debíamos de trabajar en darle herramientas al municipio para que pueda hacer. Pero como venimos en organizaciones jerárquicas, porque la diferencia fundamental es que en el mundo físico lo que determinaba el poder eran las jerarquías, los jefes, trabajábamos para los jefes y ahora que nos dicen, no, pues tienes que trabajar para el cliente, para el consumidor, para el ciudadano, simplemente no lo entendemos porque nuestra escultura es ¿a quién respondo? ¿Al que me paga? ¿Al que me puede correr? ¿O al ciudadano? Pues respondes jerárquicamente porque viene de orientación de familia, de escuela, el profesor, etcétera, etcétera. Y cambiar ese paradigma de que veamos al ciudadano como nuestro jefe, pues es brutalmente difícil. Es difícil no para el gobierno, es difícil para cualquier empresa. Lleguen ustedes a un mostrador y díganme si los tratan como ustedes quisieran ser tratados y puede ser de un mostrador de una línea aérea o una oficina de gobierno, cuando en realidad todos los que no estamos en la oficina de atención, al único que nos debemos dedicar es a crear procesos para que ese proceso sea ágil, rápido y eficiente. Y a pesar de que tenemos hoy tecnología que nos podría desaparecer mañana prácticamente todos esos procesos manuales, los que están dirigiendo las organizaciones empresariales o gobiernos no tienen ni idea cómo cambiar a procesos digitales porque fueron educados en el mundo viejo. Pero en realidad, si hiciéramos un gobierno digital, pues el 90% de las personas no hacen falta. Los servicios serían muy baratos porque nos conectamos en formas muy diferentes. Pero también entendamos que la evolución del ser humano es muy reciente. El planeta Tierra tiene 10,000 millones de años de existencia, pero la aparición de los primeros Homo sapiens es de hace 2 millones de años, hace poquito.
Entonces, en esa evolución, pues aprendimos fundamentalmente a cuidarnos de un mundo físico. La tierra era importante, la parte agrícola, materias primas. Los países ricos eran los que tenían materias primas, ¿verdad? Y muchos países todavía están atorados ahí. África, muchos de Latinoamérica dependen básicamente de materias primas. México ya dio un brinco y nos sentimos muy orgullosos de que ya somos una sociedad basada en manufactura. Y para ser exitoso en manufactura, pues requieres mano de obra calificada, que los gobiernos tengan apertura, porque pues yo no voy a fabricar si no puedo sacar mis productos, un Estado de Derecho, requieres una buena logística y una estabilidad financiera para que mis monedas se puedan mover. Y está bien, es un avance, pero lo que tenemos que saber es que los países que están evolucionando son los países en que su discurso no es ese. Su discurso es cómo le hago para traer el mejor talento, y para traer el mejor talento del planeta, ustedes cuando ven Estados Unidos es la potencia por una sola razón. Todo el planeta, todas las mentes más brillantes del planeta, ¿a dónde quieren ir a estudiar? A los Estados Unidos. Tienen 70 de las 200 mejores universidades del planeta. Entonces, estas mentes brillantes llegan allá y además se dan el lujo de seleccionar al 10-20% de los mejores. Y después, ¿qué hacen? Ya que estas mentes brillantes estudiaron y se desarrollaron ahí, les crean un medio ambiente muy divertido para vivir. Fíjense lo que estoy diciendo, porque esto aplíquenlo al municipio, porque ustedes dicen, está bien, está muy loco esto, pero ¿cómo lo aplicamos? Hoy el mundo, a diferencia del mundo que vivimos, se va a concentrar en muy pocas ciudades. Los centros urbanos se están densificando, las ciudades más eficientes son las grandotas, y los chavos lo que quieren vivir, y sobre todo estas mentes preparadas, quieren vivir en ciudades divertidas. Eso es lo que quieren. Y hay que atraerlos, porque si no tienes esas ciudades, si no tienes esos medio ambientes, no los vas a atraer. Y la otra cosa que están haciendo los gobiernos es una sola cosa, haciendo gobiernos digitales que fomenten el emprendimiento. O de otra forma, simplifiquen todo para que puedas abrir negocios. Porque otra de las características de este nuevo mundo es que los negocios tradicionales se van a morir, se están muriendo. Yo les podría hacer, ¿dónde están las BlackBerry, los Nokia, los Kodak? Todas estas empresas van a morir porque fueron construidas con modelos viejos, ¿no? Y las predicciones es que muchos de los negocios para los próximos 5 o 10 años, la mayoría de negocios que van a dominar el planeta hoy no han nacido. Las tecnologías hoy no se han inventado. Esa es la realidad que vamos a vivir. Entonces, ¿qué pasa? Las empresotas grandotas están tratando de sobrevivir a través de reducción de gastos, reducción de personal, venirse a países de mano de obra baratos como México, etcétera, porque de otra forma, pero lo que está haciendo creación de bienestar en el mundo son los chavos nuevos que están creando nuevas empresas, nuevas tecnologías, nuevas ideas, que están de una otra forma atacando al mundo viejo que heredamos nosotros o que construimos nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Atraer a estos jóvenes, porque estos son los que van a determinar. Y por eso ustedes oyen una ciudad como Querétaro diciendo, yo quiero agarrar el clúster aeronáutico, y Guadalajara diciendo sistemas de inteligencia. Entonces, cada uno está buscando una parte para atraer fundamentalmente gente muy divertida. Pero la predicción es que para dentro de 20, 30 años el 85% de la población va a vivir en poquitas ciudades. Hoy las ciudades más eficientes del planeta son Tokio, las ciudades que andan arriba de 10, 20 millones de habitantes. Tokio tiene 40 millones de habitantes. Pero rompen paradigmas que para nosotros simplemente, y ahorita les voy a llevar esto, es imposible romperlos porque fuimos construidos con otro paradigma, simplemente otra visión. Y cada vez que yo platico un poco de la forma como vive el japonés, simplemente no hay forma de que nosotros lo entendamos, pero hoy es la ciudad más eficiente del mundo. Pero para darles una idea, en Tokio está prohibido construir algo con estacionamiento, los estacionamientos están prohibidos. Y por lo tanto, nadie tiene coche y nadie se le ocurriría tener coche porque es una locura.
Y además, si tú tomas un transporte, no tiene variación la variación. Me decía una gente con la que yo iba en Tokio, le decía, oye, es que ustedes maravillosos, sus trenes exactos, y me dice, mira, no son tan exactos. Y estamos en una estación, me dice, yo le he tomado tiempo y tiene 20 segundos de atraso. Es su paradigma ellos. Y entonces, ¿qué es bueno o malo? No es bueno ni malo, simplemente es el paradigma con que ellos han visto la vida y que simplemente no entienden una vida en desperdicio. Y para ellos lo que dicen es, la ciudad es mi casa. Nosotros pensamos que nuestra casa es el área privativa, sin pensar es que la casa, los jardines son los jardines exteriores, etcétera, etcétera. Y quiero concluir con una cuestión que es relevante para todos ustedes. Miren, si ustedes agarraran un par de jóvenes como los creadores de Google, Facebook, Alibaba, Amazon, Twitter, y estos 6 muchachos, vieran ustedes la edad a la que crearon sus negocios, fueron entre los 20 y los 30 años. Hubo uno, el de Alibaba, chino, que ya estaba grande, ya tenía 30 años cuando lo creó. Bueno, esos negocios han transformado la vida de todos nosotros. Estos muchachos a la edad de 20, 25 años crearon empresas que el valor económico de esas empresas equivale al valor económico de todo México. De todo México, de lo que hemos construido en toda la historia, 110 o 120 millones de habitantes, 6 chavitos. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que si nosotros esos 6 chavitos hubieran vivido en México y aquí hubieran construido, la economía de México sería del doble, con 6 chavitos. Obviamente, que vengan acá y que hayan sido estos, pues es una lotería, pero debemos nosotros de darnos cuenta que lo que más tenemos que hacer es atraer talento. Y a México le encanta, yo estoy en el TEC, salgo a viajar, le encanta México y el TEC y las universidades porque somos exportadores de talento. 27% de los exatecs viven fuera del país y por eso ven el prestigio del TEC, y el prestigio son por el papel tan exitoso que hacen los egresados en todo el mundo. Y se los están llevando Microsoft y todas estas compañías de tecnología, se los están llevando graduados a nuestros mejores ingenieros por $80,000 de salario inicial anual. La asociación de exatecs en Seattle de Microsoft son 440, solo en una compañía. Entonces, ¿en dónde está el discurso nuestro en México? Atraer fábricas para que puedan tener mano de obra barata, no atraer talento. Y nosotros que estamos ahorita trayendo profesores con doctorados y para tener más cursos en inglés, nos cuesta trabajo porque tienen que pasar por los trámites de inmigración también que nosotros les hacemos difíciles. Cuando ese talento ya es un talento que le debíamos de poner tapete rojo para que viniera. Y lo que tenemos que hacer en nuestros municipios es hacer ciudades divertidas, fíjense lo que les digo, con música divertidas, porque ahora el éxito de nuestras ciudades es que el talento quiera venir y después los gobiernos quieran que abran negocios. Es increíble la tramitología para abrir negocios, cuando en realidad el primer indicador que debíamos de tener es la rapidez para abrir un negocio, desarrollar lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque esas son las personas que van a crear riqueza, van a crear bienestar, que arriesgan, que todo. Pero nosotros seguimos todavía en el mundo de te estoy haciendo un favor, tramitología. Entonces, está bien, nomás que esas personas tienen la posibilidad de decidir vivir en cualquier ciudad del planeta, venirse a estudiar a cualquier lugar. No está en la agenda. Fíjense, 40% de los alumnos del TEC en Monterrey vienen de fuera de la República. Son chavos que decidieron salirse de sus lugares y venirse a Monterrey. ¿Ustedes no creen que si yo fuera un gobierno municipal de Monterrey, lo más importante es que saliendo cada año todos los que egresan, cuide que se queden aquí en Monterrey, porque son chavos con un espíritu emprendedor, inclusive de familias bien acomodadas?
pero simplemente no está en la agenda de nadie. En la agenda de nadie no está retener este talento. Y quiero llevarlos a un solo paradigma, que posiblemente es el paradigma que más nos ha dañado en México. Y un paradigma es una creencia que me encuadra. Los seres humanos cuando nacemos no tenemos paradigmas, nos vamos poniendo paradigmas. Y es una verdad que la creemos y la defendemos. El problema es que los paradigmas de cada uno son diferentes, porque todos tenemos un lente diferente. Solo donde hay intersección nos podemos comunicar y estar de acuerdo. Pero hubo un paradigma que nos está haciendo un daño terrible en México, y se dio hace 44 años. Hace 44 años nace una organización que se llama Infonavit, maravillosa, para desarrollar la vivienda. Pero en el artículo 45, dice que para dar financiamientos y todo esto, se los va a dar principalmente procurando la desconcentración de las zonas urbanas más densamente pobladas. Y esto lleva a que solo te voy a dar vivienda. Como definición, una vivienda digna es que tengas un cuadrito, un jardincito, características. Cuando eso lo empatas al poder adquisitivo del mexicano, pues la única opción era mandarle un campo agrícola para que pudiera pagar esto. Y eso nos llevó, fíjense lo que estoy diciendo, en 20 años la población en México aproximadamente se duplicó. Y piensen, cuando yo hablo de la población estoy hablando del pagador de impuestos, del ciudadano. Pero las zonas urbanas aumentaron, dependiendo del municipio, la zona, entre 8 y 10 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que las necesidades de servicio que yo tenía que dar como gobierno aumentaron 8 veces, pero los que me pagan impuestos nomás crecieron 2, y además todos me exigen, ¿verdad? Es que necesito más calles, necesito más luz. Simplemente la matemática, multiplíquenla por multiplíquenla, no da. Y además tenemos otro paradigma. El impuesto predial es ridículamente, no existe. Los impuestos prediales deben de ser del 1 o 2% del valor de una propiedad. Díganle eso al ciudadano, pues simplemente no los elige a nadie, porque ese es el impuesto que te permite darle los servicios básicos. No hay forma humana de darle servicios básicos a un ciudadano con los impuestos que él cree que paga y que con eso tiene derecho a muchas cosas. Pero el problema más grave que tenemos es que no hay forma tampoco a una mancha urbana tan grande darle unos servicios. Pero el gran problema que tenemos es que todos los municipios quieren vivir de esto. Entonces la primera pregunta es, híjoles, ganadores, perdedores. Porque vean ustedes, les voy a poner un ejemplo, pero que seguramente aplica para cualquier lugar de México. En Monterrey, Nuevo León, hay 4 millones de personas viviendo, pero la mayoría viven en los municipios de la zona conurbada. Y a pesar de que extendimos la mancha 8 veces y es difícil, San Pedro es el municipio posiblemente más pequeño. Pero ese municipio, que es el más pequeño, tiene en territorio 30% más tamaño que Manhattan, la ciudad de Manhattan en los Estados Unidos. Y en Manhattan viven 4 millones de habitantes. Es decir, en Manhattan vive toda la población de Nuevo León. Aquí en Nuevo León, en San Pedro, viven 120 o 130 mil gentes, no sé el número correcto. Y si tú le preguntas al ciudadano, ya no cabe uno, hay que pararle. Pero hipotéticamente, porque no es, simplemente es para abrir la mente, piensen que si todos los ingresos que recibe del ciudadano en impuestos Nuevo León los concentrara en un territorito como San Pedro, pues tendríamos la mejor vialidad, los mejores jardines, tendríamos el metro, tendríamos todo. Lo que pasa es que si lo dispersamos todos esos recursos para quererles dar servicio a todos dispersados, y por eso cuando ustedes se ponen a ver ¿por qué tenemos problemas de seguridad? Pues porque ¿cómo vamos a dar seguridad a una dispersión geográfica que hicimos? No hay forma humana.
convence tú a la ciudadanía de que se vaya a edificios verticales. China, que es un país que lleva un desarrollo vertiginoso desde hace 30, 40 años y que decidió, fíjense lo que decidió China, traer al consumo a 50 millones de chinos cada año. 50 millones, la mitad de la población mexicana, por eso eran el motor del planeta. Y la única forma es en edificios de 80 pisos y construían 20 edificios y le ponían límite a las ciudades y después construían otras ciudades. Claro, es un gobierno centralista que decidió esto, pero no había forma de poderle dar servicios y este tipo de cosas si no concentraba fundamentalmente el desarrollo y elegía, pero al elegir pues dejas a muchas otras zonas relativamente desprotegidas. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que si los municipios no aprenden a unirse colectivamente en municipios más amplios, en zonas, y tener agendas más amplias de trabajo colaborativo y aprender a renunciar para elegir pues, en dónde va a haber desarrollos urbanos, en dónde va a ser esto, y empezar a aceptar que tenemos que crear gobiernos digitales. Miren, la corrupción se quita cuando no hay contacto humano y el contacto humano se quita cuando hay conectividad. Lo que tenemos que hacer es generar gobiernos digitales, educación digital y dejar que el ciudadano elija. Pero les garantizo que si tenemos las dos opciones en educación y en gobierno, el ciudadano se va a ir por lo de mejor calidad, la mayor rapidez. Y entonces no tenemos que agredir al sistema físico. El sistema físico cambiarlo es casi imposible. El sistema físico lo que va a suceder es que lo va a matar el sistema digital. Ustedes lo ven con Uber. ¿Por qué el choque? Pues porque no hay forma de pelear contra un sistema más eficiente, pero en muchos lugares y en muchos países le estamos poniendo peros. ¿Por qué? Pues porque el mundo físico lo estás agrediendo. Airbnb, las cadenas estas de internet para rentar cuartos de tu casa y esto, pues está agrediendo a todo el sistema hotelero que entonces, oye, es que yo pago impuestos y esto. Es una lucha, pero es una lucha que en los próximos años, como les digo, va a empezar a desaparecer. Entonces yo creo que un mensaje de cierre, hagan gobiernos digitales para quitar la corrupción, no se peleen. Cuando de repente encuentren que en la oficina ya nadie va porque todo el mundo eligió el digital, pues ya simplemente le dan las gracias, los tratan bien y lo que sea, pero no confronten ni le pidan al que maneja un área física. El que les maneja el digital tiene que tener una conducta. Tú piensa en el ciudadano y enfrenta un nuevo modelo. Y ese modelo va a ir desapareciendo el mundo físico, no lo agredan ni se lo den al mismo responsable que controla el mundo viejo a que les haga los dos mundos viejos, ¿no? Yo les deseo lo mejor y que por otro lado sepan que el TEC y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública está comprometida a ayudarles y a prepararlos para la transformación, como dice la escuela, porque nosotros creemos que los procesos que están atrasando a la humanidad son la educación y los gobiernos que defienden fronteras que hoy simplemente son indefendibles. Muchísimas gracias.